bendiga. Gloria a Dios. 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 Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano, en esta hermosa tarde. Es un gusto estar aquí en este lugar y compartir contigo este mensaje de la palabra de Dios. Es un gusto y un privilegio de parte de Dios estar aquí en este lugar y compartir contigo este mensaje de la palabra de Dios. ¿Saben? Muchas personas tienen esa creencia, esa ideología de que cuando alguien sufre un accidente, de tal manera que la persona sale ileso, pero el carro sale todo destrozado. Muchas personas tienen ese atrevimiento de decir, tuvo suerte. Otros dicen, volvió a nacer. Amigo, mi amiga, dice la santa y bendita palabra del Señor en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 y verso 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y no es la suerte, amigo, mi amiga, la suerte no existe. Es por la bendita misericordia de Dios que usted y yo estamos vivos. Amén. Vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 12, en el verso 12. Apocalipsis capítulo 12, en el verso 12. Dice la santa y bendita palabra del Señor, en el nombre de Jesucristo, el Salvador del mundo. Dice la palabra, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Saben? Hay un dicho conocido por todos ustedes, y este dicho dice, el diablo no es como lo pintan. Porque mucha gente, sin imaginarse cómo es este ser demoníaco, mucha gente se lo imagina y lo pinta a su manera. Porque mucha gente piensa que el diablo tiene una cola larga, con un triángulo al final. Otros dicen que tiene unos cuernos, que tiene un tridente en su mano, que tiene patas de cabra y que es de color rojo. Así se lo imagina la gente. Por eso ese dicho, que el diablo no es como lo pintan. Porque la Biblia, la palabra de Dios, lo describe de otra manera. La Biblia dice que es un ser que no tiene compasión de la gente. La Biblia dice que él ha descendido teniendo el gran ira. La Biblia dice, San Juan capítulo 10, verso 10, la Biblia dice que el ladrón, o sea, Satán, si no lo reprenda, dice, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Por
porque ese es el propósito de él. Ese es el propósito de Satanás, destruir a la gente, destruir la creación de Dios. Porque usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios te ama, amigo, mi amiga. Él no quiere verte hundido en el alcohol, en las drogas. Él no quiere que tú andes ahí en la calle tirado por el alcohol o por las drogas. Por eso dice la Biblia que el diablo descendió con gran ira, porque él no anda jugando. La gente se lo imagina así pintado, pero no es así. La Biblia dice que él viene a hurtar, matar y destruir. Él pone en la gente esa ceguera. Y sin darse cuenta, mucha gente lamentablemente están ciegos. Y no es que no vean, no. Tienen ojos, pero no ven. Por eso dice la Escritura, 2 Corintios capítulo 4, en el verso 4, la Biblia dice, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satán, el Señor lo reprenda, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y la gente sin darse cuenta está ciego. Hoy en el mundo mucha gente adora muchas deidades. Allá en Japón la gente tiene su Dios. Allá en Perú la gente tiene su Dios, la Virgen de la Candelaria. Allá en la India esos pobladores tienen su Dios. Aquí en México la gente tiene muchos dioses. Y así nos engaña el diablo, pensando que hay muchos dioses y muchos señores. Pero sin darse cuenta, la gente está en el pecado de idolatría. Porque la Biblia dice que solamente hay un Dios, el Padre, aquel que hizo los cielos y la tierra. Y un Señor, dice la Biblia, nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy la gente hoy en día invoca a cuantos dioses se le atraviesen. Allá en Zacatecas la gente adora a un Cristo negro. La Biblia no habla de un Cristo negro. Así los engaña el diablo. Así les pone el diablo una venda en los ojos a la gente para que no vean. Porque la Biblia dice que solamente hay un Dios. Pero la Biblia dice que Satanás no viene a jugar. El propósito de él es conducirte al infierno. Por eso cuando la gente se deleita en el pecado, se deleita en las drogas, se deleita en el alcohol, cuando muere van al infierno. Porque la Biblia lo dice, que la paga del pecado es la muerte. La Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hoy en día ya la gente ya hace lo que quiere. Ya hoy en día unos con otros se maldicen. Ya hoy en día ya no respetan a Dios. Ya la gente unos con otros se golpean, se insultan, se maldicen. Y la gente no respeta a Dios. Si usted se da cuenta, hoy en día ya esos criminales ya se creen dueños de la tierra. Ya esos criminales ya nomás ven que alguien pone un negocio y ahí van y los extorsionan, los amenazan y muchas veces golpean a la persona que tiene el negocio. Pensando estos criminales que son dueños de la tierra. Cuando la Biblia dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Todo eso que usted ve allá arriba, el cielo, las estrellas, la nube, todo eso, dice la Biblia, que fue creado por Dios. Romanos capítulo 11, verso 36, la Biblia dice, porque para Él y por Él fueron creadas todas
La tierra es de Dios. El mundo es de Dios. Pero el ser humano, dice la Biblia, que se ha corrompido. Ya no respetan a Dios. Ya no honran a Dios. Ya no tienen temor de Dios. Ya no. Hoy en día, ya el ser humano hace lo que quiere. Dice la Biblia en el libro de Tito, capítulo 1, versos 15 y 16. Dice la palabra: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hoy en día se perdió el respeto a Dios ya. Ya hoy en día la gente ya hace lo que quiere. Unos se maldicen, otros se dicen de groserías, otros se insultan y muchos dicen que conocen a Dios. Por eso dice la Biblia, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amigo, la Biblia dice, porque muchos se confunden, amigo, muchos dicen: predicador, todos somos hijos de Dios. Mentiras del diablo. Dice la Biblia: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mandamiento que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y hoy en día la gente está al revés. En lugar de que ame a su prójimo, lo insulta, lo maldice. Hoy en día la gente está al revés. Porque la Biblia dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso dice la Biblia que muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Amigo, la Biblia dice que el diablo no viene a jugar. El propósito de él es que tú sigas en el pecado. El propósito de él es que tú sigas en el alcohol, sigas en las drogas. Porque eso es lo que le gusta a él, hacer la maldad. La Biblia dice que él es el padre de la mentira. Por eso muchos son engañados, muchos se dejan llevar por una religión, cuando una religión no te va a salvar. La Biblia lo dice: ninguna religión puede perdonar tus pecados, ninguna religión puede darte la vida eterna. El que puede se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Primero de Timoteo capítulo 1, en el verso 15, la Biblia dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero hoy en día la gente está ciego, porque el diablo les pone una venda en los ojos que no les permite ver, no les permite ver las cosas espirituales. Por eso el drogadicto anda perdido en las drogas, por eso el alcohólico anda perdido en el alcohol, por eso los criminales andan asesinando, porque no han conocido a Dios, dice la Biblia. Es por eso que usted necesita ponerse a cuentas con Dios. Es por eso que usted necesita ponerse a cuentas con Dios. La Biblia dice, primera de Pedro capítulo 5 en el verso 8, la Biblia dice:
sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Mucha gente está así, están esclavizados por el pecado, porque muchos quisieran hacer lo bueno, pero no pueden, porque el pecado los mantiene esclavizados. Esa es la palabra en el libro de Romanos, capítulo 7, versos 17, 18, 20, dice la palabra, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Mucha gente sabe que es malo maldecir y maldicen, pero no son ellos, es el pecado que está en ellos. Mucha gente sabe que es malo decir groserías y lo dicen, pero no son ellos, es el pecado que está en ellos. Mucha gente sabe que es malo robar y lo hacen, pero no son ellos, es el pecado que está en ellos. Porque lo bueno delante de Dios, lo que a Dios le agrada, mucha gente no lo hace. Porque la Biblia dice, glorificad a Dios, aquel que está en su trono sentado, rodeado de majestad. Pero muchos prefieren decir groserías, muchos prefieren maldecir. Y todo eso es desagradable ante los ojos de Dios. Y hoy en día ya la gente ya hace lo que quiere. Y hoy en día ya esos criminales ya andan haciendo lo que quieren. Si usted lee el periódico, todos los días hay un ejecutado, hay un decapitado, hay un secuestrado. Ya Dios está cansado de tanta maldad. Ya Dios está cansado de tanta injusticia. Pero la gente se revela día con Dios. Porque en lugar de hacer lo bueno, hace lo malo. Ya la gente ya se acostumbró que, por ejemplo, cuando un camión se accidenta, cuando esos camiones de la Bimbo o de la Coca-Cola se accidentan, mucha gente en lugar de hacer lo bueno, hace lo malo. Porque lo bueno delante de Dios, delante de la bendita presencia de Dios, sería ir y ayudar al chofer a ver si está herido, a ver si está lastimado, pero no. Mucha gente va con esa mentalidad de sustraer, de llevarse lo que no le pertenece. El gobierno le llama rapiña. La Biblia, la palabra de Dios le llama hurtar o robar. Éxodo capítulo 20 en el verso 15, la Biblia dice, no robarás. Pero la gente en su sabiduría, la gente tal vez en su conocimiento, muchos dicen, a que se echa a perder mejor me lo llevo. Otros dicen, lo que se encuentra en la calle es de uno. Amigo, mi amiga, la Biblia dice, no robarás. No robarás. Y lo peor de todo es que esos padres, sin darse cuenta que están haciendo rapiña, le están enseñando a sus hijos, porque en ese montón hay jóvenes de 12, 14 años haciendo la rapiña. Y si usted ve hoy en día jóvenes
de 12, 14 años en motocicleta, asaltando las farmacias, asaltando los Oxxos, asaltando las Sánchez. Jóvenes de 12, 14 años en pandilla, asaltando esas abarroteras. ¿Por qué? Porque ven lo que sus padres hacen. Muchas veces el padre, en lugar de enseñarle cosas buenas, le enseñan cosas malas. Por eso hoy en día esos jóvenes de 12, 14 años andan asaltando las tiendas, asaltando a la gente con pistola en mano. ¿Sabe qué dice la Biblia? Proverbios capítulo 22, en el verso 6. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Enséñale a tu hijo a amar a Dios. Enséñale a tu hijo a respetar a Dios. No le enseñes a robar. No le enseñes a hacer rapiña. No le enseñes a decir groserías. Enséñale cosas agradables delante de Dios. Porque hoy en día ya hasta los niños ya andan robando. Allá en México, en esa parte de Guerrero, Oaxaca y todos esos lugares, hay niños sicarios, niños que matan gente. ¿Hasta dónde ha llegado la maldad? ¿Hasta dónde se ha corrompido el ser humano? Y muchas veces, cuando la gente hace rapiña, también ya se acostumbraron a hacer justicia por su propia cuenta. Porque cuando agarran a un ladrón, déjame decirte, amigo, mi amiga, yo no estoy aquí para defender a ningún ladrón. La Biblia dice que para eso Dios puso a las autoridades. Es decir, para eso está el ministerio público, para eso están los jueces, para eso están los magistrados, para eso está la Suprema Corte de Justicia. Ellos son los que tienen que hacer justicia. Pero mucha gente delante de la presencia de Dios ya se ha corrompido, porque en su corazón entra esa ira de hacer justicia por su propia cuenta. Y cuando agarran al ladrón, lo amarran, lo golpean, lo insultan y muchas veces lo matan. Ya cuando viene la autoridad se lo entregan muerto. Ayer, no sé si usted lo supo, pero ayer en Gaviota Sur, agarraron a un ladrón y lo amarraron. Y la gente, y el ladrón llorando arrepentido, porque muchas veces los ladrones se arrepienten. Pero la gente, como se llena de ira, como se llena de coraje, muchas veces se dejan llevar por los dominios del diablo. Y agarran al ladrón, lo golpean, lo insultan, lo maldicen y lo matan. Al día siguiente, esas personas están en las iglesias. Oh Señor, te amo. Hay otros que se ponen la mano en el pecho y dicen: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Sabe cómo le llamó Jesús a esas personas? Hipócritas. Primera de Juan capítulo 4, en el verso 20, la Biblia dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es homicida. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si a tu prójimo que lo estás viendo ahí, que lo estás viendo cara a cara, lo insultas, lo maldices, lo golpeas y muchas veces lo matas, ¿cómo dices tú que amas a Dios si a Dios no lo puedes ver? Pregunto, ¿cómo dices tú que amas a Dios si a Dios no lo puedes ver? Dios no es ninguna imagen
Dios no está hecho de madera, de metal, de oro, de plata, no. Dice la Biblia que Dios es espíritu y los que le adoran le tienen que adorar en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios que le adoren. Pero hoy en día la gente se deja llevar por las mentiras del diablo. El diablo no tiene compasión de la gente. El diablo, dice la Biblia, que viene a hurtar, matar y destruir. Si usted se da cuenta, hoy en día ya la maldad se ha multiplicado. La Biblia dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No está hablando del amor de papá, ni de mamá, ni de los tíos, no. El amor de Dios. Porque muchos no tienen amor de Dios en su corazón. Por eso hacen lo que quieren. Por eso no respetan a Dios. Por eso no honran a Dios. Porque no hay amor de Dios en su corazón. La Biblia dice, 1 de Juan, capítulo 4, verso 6 y verso 7. La Biblia dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso es necesario que usted vuelva a nacer. Usted no necesita una religión, necesita volver a nacer. Necesita arrepentirse delante de Dios, confesando sus pecados. Usted es hijo de papá y de mamá porque usted nació de su papá y de su mamá. Los hijos de Dios no nacen de papá y mamá, no. Los hijos de Dios nacen de arriba, del Padre. Cuando el pecador se arrepiente, creyendo en el Hijo de Dios, la Biblia dice que Él derrama su espíritu en tu corazón. Por eso es necesario ponerse a cuentas con Dios. Porque el enemigo no anda rogando. El propósito de él es de conducirte al infierno. El propósito de él es que tú sigas en el pecado, en las drogas, en el alcohol, en las palabras deshonestas, en las mentiras, en el adulterio. Ese es el propósito de Satanás. Por eso dice la Biblia que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso dice la Biblia, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que se arrepiente creyendo en el Hijo de Dios, Dios lo hace libre de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del alcohol, de la esclavitud de las drogas. Pero es cuestión de que el ser humano reconozca su condición de pecador. Muchos dicen, predicador, yo conozco a Dios, dicen. Que andan diciendo groserías. Predicador, dicen, yo conozco a Dios. Que andan de adúlteros, engañando a su esposa, a su esposo. Y la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. La Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si usted se da cuenta, ya el brujo le habla de Dios, el hechicero le habla de Dios, el adúltero le habla de Dios, el mentiroso le habla de Dios. Por eso dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre?
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el verso 3, la Biblia dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es decir, que te apartes de hacer la maldad, que te alejes del pecado, que te alejes de las drogas, del alcohol. Esa es la voluntad de Dios, que dejes de hacer lo malo y hagas lo bueno ante los ojos de Dios. Pero hoy en día la gente está al revés, porque en lugar de hacer lo bueno hace lo malo. Amigo, yo no vengo a juzgar ni a criticar a nadie. La Biblia dice que hay un juez, porque así como ustedes y yo también voy a ser juzgado delante de Dios. La Biblia dice, 2 de Corintios capítulo 5 verso 10, la Biblia dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así como esos criminales que son llevados ante la corte y son presentados ante el juez, así dice la Biblia que todos van a estar de pie delante de Dios. Y dice la Biblia que los libros van a ser abiertos. Cuántas veces robaste, allá está apuntado. Cuántas veces dijiste grosería, allá está apuntado. Cuántas veces mataste, allá está apuntado. Cuántas veces engañaste, allá está apuntado. A Dios no se le escapa nada. La Biblia dice que Dios en su libro apunta todo lo que el ser humano hace. Y cuando el ser humano esté delante de la presencia de Dios, dice la Biblia, que los libros van a ser abiertos, dice, y van a ser juzgados cada uno conforme a sus obras. Pero el tiempo es solo, amigo, porque así como tú y yo no tengo la vida comprada, tú tampoco tienes la vida comprada. Tú sabes el día que naciste, pero no sabes el día que vas a morir. La Biblia dice que la vida es como la neblina. La neblina aparece y de repente se desvanece. Santiago capítulo 4 verso 14, la Biblia dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ahorita estamos vivos, mañana no sabemos. Mañana yo no sé si tú vas a vivir. Mañana yo no lo sé. Tal vez la muerte te sorprenda. Tal vez ya no te levantes. Tal vez no sé, se te corte la respiración, no lo sé. La muerte puede llegar en cualquier momento. Y si no estás preparado delante de Dios, te vas a perder. Porque todo aquel que muere sin Cristo se pierde. Por eso dice San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todo aquel que muere sin Cristo, sin haberse arrepentido, sin haber creído en él, se pierde. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la condenación, el infierno. Pero Dios es bueno contigo y hasta ahorita Él te tiene vivo. Por su misericordia usted y yo estamos vivos. ¿Cuántas personas están allá en el infierno queriendo salir, pero ya no pueden? Muchas personas son engañados que después de la muerte hay una vida mejor. Por eso, si usted se da cuenta, hay muchos suicidios. Que hoy en día el joven se quita la vida. Hoy en día el anciano se quita la vida. Hoy en día el adulto se quita la vida. Hoy en día el que está enfermo se quita la vida, pensando que en el otro mundo va a estar mejor. Pero eso no lo dice la Biblia. Eso es una mentira satánica. La Biblia dice que todo aquel
Escuche bien, amigo. La Biblia dice que todo aquel que se quite la vida, dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y verso 17, la Biblia dice que el que destruye este cuerpo, Dios le destruirá a él. Porque dice que ningún homicida tiene herencia en el reino de los cielos. Mucha gente toma esa decisión de quitarse la vida. ¿Cuántas personas no han amanecido muertos, colgados de la hamaca? ¿Cuántas personas no se han arrojado al puente? ¿Cuántas personas no se arrojan a las vías del tren? Pensando que en el otro mundo van a estar mejor. Pero esa es una mentira del diablo, porque el diablo quiere llevarte a la condenación. Él quiere que tú vayas al infierno, pero en esta tarde dile, ¿sabes qué? Yo acepto a Jesucristo y me voy con Él. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 1, verso 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No es cuestión de que usted ponga su mirada allá arriba, en aquel que todo lo ve, en aquel que escudriña los corazones. Que usted le diga, Señor, perdóname, yo reconozco que te he fallado, me arrepiento de mis pecados, creo que Jesucristo es mi Salvador y mi Señor. Y cuando tú confiesas eso con tu boca y lo crees con tu corazón, dice la Biblia, Romanos capítulo 9, versos 9 y 10, la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy es el tiempo, amigo, mi amiga, de que te pongas a cuentas con Dios. No esperes para mañana lo que hoy puedes hacer, porque mañana tal vez pueda ser demasiado tarde. Mañana tal vez la muerte te pueda sorprender. Mañana tal vez ya no vivas. ¿Cuántas personas no amanecen muertos? ¿Cuántas personas no amanecen ejecutados? ¿Cuántas personas no amanecen decapitados? Y lamentablemente dice la Biblia que muchos se pierden porque se van por el camino ancho. Y el camino ancho es el pecado, los placeres de la vida. Mi amigo, en esta tarde, póngase a cuentas con Dios. Yo no te conozco, ni sé cómo te llamas, ni sé ni dónde vives, pero el Señor, Él sí te conoce. La Biblia dice que Él escudriña la mente y el corazón. A Él nadie se puede esconder de Él. Es necesario ponerse a cuentas delante de Dios, porque si la muerte te sorprende, estando en pecado, estando en el adulterio, estando en las mentiras, estando en el robo, si la muerte te sorprende y no te pusiste a cuentas delante de Dios, la Biblia dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Una vez que la muerte te toque, ya no te puedes arrepentir. Una vez que la muerte te toque, ya no se puede hacer nada. Ya no te puedes arrepentir. Ni aunque venga el sacerdote y te eche agua bendita, ni aunque venga el cura a orar por ti, ni aunque venga el pastor a orar por ti, ya no se puede hacer nada, porque el juicio de Dios está establecido. Dice la Biblia, Hebreos capítulo 9, verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Gloria a Dios. Dice la Biblia, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ya una vez que la muerte te sorprenda,
ya no se puede hacer nada. La Biblia dice que hay dos caminos. No hay ni tres ni cuatro. Jesucristo lo predicó. La Biblia dice que Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Dos caminos: o murió salvo o murió condenado. Todo aquel que usted conoce, sea su papá, su mamá, su hermano, su tío, su tía, un amigo, una amiga, que se murió, o murió condenado, o murió salvo. Solamente hay dos caminos. La Biblia lo dice, no hay ni tres ni cuatro. Por eso que usted necesita ponerse a cuentas delante de Dios. La Biblia dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Muchos dicen: predicador, predicador, a mí Dios no me perdona porque yo maté a 3, 4 personas. Amigo, amiga, dice la santa y bendita palabra de Dios, Primera de Juan capítulo 1 en el verso 9. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que si viene aquel que extorsionaba y amenazaba a la gente y se arrepiente, Dios lo perdona. Si viene aquel que decía groserías y maldecía y se arrepiente, Dios lo perdona. Si viene aquel adúltero o la adúltera que engañaba a su esposo o a su esposa y se arrepiente, Dios lo perdona. Si viene el idólatra que le besaba los pies a las imágenes y a las estatuas y se arrepiente, Dios lo perdona. Dios ama al pecador, lo que aborrece es el pecado. Ya Dios está cansado de tanta maldad. Por eso dice la Biblia: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y no está hablando del amor de papá o de mamá, no. Ya muchos ya no tienen amor de Dios en su corazón. Por eso, si usted se da cuenta, el sicario no le tiene compasión a la gente. Él va con esa intención de acabar con su rival. Él va a sangre fría a asesinar a esa persona. No se pone a decir: pobrecito, para que la huérfana, su esposa o sus hijos que van a comer. No, él va con esa intención de acabar con esa persona. Igual el extorsionador. El extorsionador va con esa intención de asustar a la gente. ¿Para qué? Para que le dé dinero. Cuando delante de Dios dice la Biblia que es abominación. Por eso, si usted se da cuenta, hoy en día ya la maldad ya se ha multiplicado, porque ya no respetan a Dios, ya no honran a Dios, ya la gente no hace la voluntad de Dios, sino la voluntad del diablo. Pero en esta tarde, amigo, si tú te pones a cuentas con Dios, Dios te va a perdonar. Él no hace acepción de personas. Él no desprecia a nadie. Jesucristo dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero es cuestión de que usted venga arrepentido. La Biblia dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Necesita usted ponerse a cuentas con Dios. Porque si la muerte te sorprende estando en pecado, te vas a perder. La Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Pero Dios no quiere eso de ti.
Dice la Biblia, Jeremías 33:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios tiene misericordia de ti y de mí. Por eso usted y yo estamos vivos. Por eso necesita ponerse a cuentas con Dios. Por eso necesita reconocer que usted ha pecado delante de Dios. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así como un padre corrige a su hijo y lo lleva por un buen camino, porque a usted como padre no le gusta ver que su hijo ande en el suelo tirado por las drogas. Usted como padre no le gusta ver a su hijo tirado en la calle, alcohólico. En su corazón a usted le duele de ver cómo su hijo está perdido en las garras del alcohol, en las garras de las drogas. A Dios no le gusta que el ser humano ande perdido en el pecado. Por eso dice la Biblia que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Él ya pagó el precio por ti y por mí. Lo único que tienes que hacer es creer en Él. La Biblia dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En esta tarde, amigo, tú debes de comprender y debes de saber que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que no quiere verte perdido en el pecado. Él no quiere que tú andes en tus propios caminos. Muchas personas andan en el camino de las drogas, en el camino del alcohol, en el camino del adulterio. Y todo eso es desagradable ante los ojos de Dios. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El único camino, amigo y mi amiga, se llama Jesucristo. San Juan capítulo 14, en el verso 6, la Biblia dice que Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solamente Él puede perdonar tus pecados. Solamente Él puede darte la vida eterna. Solamente Él puede llevarte al reino de los cielos. Pero necesitas ponerte a cuentas delante de Dios. En esta tarde es un gusto haber estado aquí con ustedes y compartir este mensaje de la palabra de Dios. Si usted se da cuenta, ya el mundo, en lugar de ir para adelante, va para atrás. Porque la Biblia lo dice, la maldad ya se ha multiplicado. Ya hoy en día, 2, 3 personas aparecen muertos, con un tiro en la cabeza. Pero si esa persona no está preparada, si esa persona no tiene a Jesucristo en su corazón, la Biblia dice que se va a perder. Pero Dios no quiere eso de ti. Es por eso que Él te trae esta palabra, para que tú te pongas a cuentas con Él. La Biblia dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En esta tarde, amigo, que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia, que Dios te guarde y te bendiga. Pueblo de Tamuité, Jesucristo el Señor te ama. Que Dios te bendiga, mi amigo, mi amiga. En esta mañana
Fue un gusto, un privilegio de parte de Dios estar aquí y compartir este mensaje de la palabra de Dios. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Que Dios te bendiga, mi amigo, mi amiga.